¿Cómo ves el modelo económico chino que muchos dicen exitoso? Lo veo exitosísimo. Mira, estamos en la exaltación de la eficiencia. Nos hemos vuelto capitalistas de la realidad. Entonces, ¿cuál es la forma más eficiente de que no haya delincuentes? Pues a todo aquel que parece que está delinquiendo le metes un tiro. ¡Pah! Ese no vuelve a delinquir y si no estaba delinquiendo ya no lo va a hacer nunca. ¿Es eficiente? Eficientísimo. ¿Es bueno para la sociedad? No, no es bueno para la sociedad. La gente no sabe si pueden dispararle sin necesidad de pasar por un juicio, una acusación formal, sin tener derecho a defenderse con un abogado, nada de eso. Parece que estás delinquiendo, ¡pah! Muy eficiente, pero no es bueno. Y esto lo discutíamos la semana pasada, mucha gente me malentendió cuando yo decía que no hay que usar la mano dura, sino tenerse al derecho y en todo caso tener mejores leyes. Pero cuando me refiero a mano dura me refiero al dejar de lado el Estado de Derecho y decir el 80% de las personas que están en el Cecote en El Salvador todavía no han sido sometidas a juicio. Los están castigando, los torturan, algunos se mueren, viven en condiciones de hacinamiento horroroso, comen poco, los amenaza el presidente con quitarles más comida. Eh, Hay una violencia interna dentro de las megaceldas donde viven. Esa es la solución. Si no estás de acuerdo con eso, entonces lo que quieres es que los delincuentes hagan lo que se les dé la gana. Oye, no, mira, hay un punto intermedio porque muchísimos países han controlado la delincuencia sin caer en lo que ha caído El Salvador. En el caso de China, también es una especie de oda a la eficiencia, ¿no? El sistema chino funciona. ¿Cómo no va a funcionar? Funciona magníficamente bien. Mira, los trabajadores no tienen derechos. Los salarios los pone el gobierno. A los ricos los pone el gobierno. Cuando los ricos no les sirven al gobierno, los quitan y ponen a otros. Los dejan hacerse ricos siempre y cuando sirvan al partido. La gente carece completamente de libertad. La gente carece de derechos. Ay, pero están comiendo todos. Mira, yo conozco, tenemos casos y a lo largo de la historia lo sabemos, de esclavos bien tratados a los cuales se les alimentaba debidamente, se les trataba muy bien, se les daban palmaditas en la cabeza, nunca se les daban latigazos. Los muy necios querían ser libres. ¿Por qué? Como dijo Lenin, libertad para qué. De eso voy a hablar la semana que viene. Entonces, el sistema chino funciona. Lo único que necesitas es someter a la gente a la imposibilidad de protestar, de exigir, de reclamar, de pedir o de aspirar al poder. Tienes un partido para toda la vida. Y ahora, con la legislación de los últimos años, tienes a un presidente para toda la vida, se llama Xi Jinping. Hasta que no se muera, tienes un partido y no tienes otra cosa. No puedes tener un sindicato para oponerte porque el sindicato, si el Estado es el jefe y el Estado eres tú no puedes hacer una huelga contra tú mismo. Así que hay casos de huelgas en China, pero son francamente de relumbrón, de exhibición, son para el escaparate. ¿Es eficiente? Sí. ¿Es deseable? No. Arabia Saudí es eficientísima, es el país más rico del mundo, dirigido por la familia más rica del mundo, y hoy vamos a hablar de uno de ellos, de Mohammed bin Salman. Perdón. Es un sistema eficacísimo, no hay pobreza, hay de hecho un lujo opulento tremebundo, solo que las mujeres son ciudadanos de tercera que no pueden ni siquiera andar en un auto, que cualquiera que medio hable porque no le gusta algo, pues igual lo meten a la cárcel 10 años y le dan latigazos, o lo matan y lo descuartizan dentro de un consulado de Arabia Saudí. ¿Es eficiente? Por supuesto que es eficiente Arabia Saudí. ¿Quieres vivir allí? Yo no. Ni en China, ni en El Salvador. Hay otras formas de hacer las cosas y hay otros países que las han hecho de otra forma y que tienen todas las ventajas que tú puedes ver en China o en Singapur o en El Salvador o en China. Ya dije China primero, ¿no? En China, El Salvador, sin tener las desventajas que tienen esas sociedades en las cuales ninguno de nosotros querría vivir. Nadie está pensando en irse a vivir a China, 3, 4.
Pero nadie dice, ay, sí, yo quiero vivir allí. Sistemas de crédito social que sí existen. Han sido medio fracasados cuando los han puesto en práctica, pero sí existen y sí existe la vigilancia constante sobre todos los ciudadanos y sí existen las ejecuciones en grandes cantidades, como en Arabia Saudí. Son los dos países que más ejecutan en el mundo, China y Arabia Saudí. No caigamos en la pornografía de la eficiencia. Es ese capitalismo moral que nos hace olvidar que el ser humano tiene necesidades más allá de las económicas, que las económicas son fundamentales, sí, pero no seamos marxistas. La economía no lo es todo. Y esto siempre lo recordaré todas las veces que me lo mencionen. La conversación que tuvo Bertrand Russell con Lenin en 1920-21, misma época en la que, por cierto, estuvo el PSOE por allá, es una historia que estoy tratando de contar en el Substack. Y cuando salió, Bertrand Russell decía, esto no es una forma política, no es una visión política, es una visión religiosa. Sí, porque mira, cuando dices que la economía lo es todo, y resulta que en las elecciones a veces los obreros votan por un patrón católico más que por un sindicalista ateo, porque los obreros son católicos, y aunque el sindicalista les conviene más, prefieren otra cosa porque tienen otras necesidades, entre ellas otros condicionantes entre los cuales está la religión, ¿no? Entonces esa idea marxista de, ay, la economía es el motor de absolutamente todo y fuera de la economía no hay nada, pues es una tontería. Así que yo creo que la eficiencia está muy bien, siempre y cuando sea una eficiencia para mejorar todos los aspectos o los aspectos esenciales del ser humano y no solo una variable con la que se supone que tendríamos que satisfacernos todos, porque no irías y lo harías. No vivirías en Arabia Saudí, no vivirías en China, no vivirías en El Salvador.